estamos ya en comunicación con Horacio Terribile, que es oficial de la Armada Argentina en situación de retiro efectivo. Por más de 15 años estuvo destinado en diferentes unidades de la Flota del Mar, donde realizó actividades de vigilancia de la zona económica exclusiva argentina. Fue director de intereses marítimos de la Armada. Tiene una maestría en Defensa Nacional en la Facultad de la Defensa Nacional. Es doctor en Relaciones Internacionales y actualmente director y docente de la especialización de intereses marítimos que se dicta en la Facultad de la Armada. También investigador en el campo de la defensa y la geopolítica. Horacio Terribile, Darío Ríos te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Héctor. Acá trabajando en este sábado de post pandemia. Te agradezco enormemente este llamado y bueno, muy buen día tanto para vos, para tu equipo, como para la nutrida audiencia de Radio Concha. Bueno, muchas gracias, Horacio. Justamente el 16 de julio, hace muy poquitos días, se celebró el Día de los Intereses Argentinos en el Mar, y queríamos, para arrancar, digamos, una reflexión tuya sobre qué pasa con este tema, vos que estuviste a cargo de justamente del área. Mira, hablar de los intereses marítimos en Argentina es un tema arduo, es complicado, porque en realidad vivimos en una Argentina que tiene un vastísimo mar. No vamos a olvidar que la Argentina tiene un poquito más de 5.000 kilómetros de costa y una extensión territorial en el mar que lo dejaremos pasar un poquito más adelante, pero a lo que voy es que es muy difícil en una Argentina porque su sociedad no está criada mirando al mar, sino precisamente de espaldas al mar. Con lo cual, esto es un tema difícil de entender, porque lamentablemente es muy difícil explicarle a una sociedad que no ha sido formada mirando al mar, pese a que gran parte de nosotros debemos nuestra descendencia de abuelos, tatarabuelos que vinieron precisamente del mar, de otros lados, llegaron de los buques. Sí. Entonces es muy difícil porque el pueblo argentino no tiene una conciencia marítima, porque, digamos, de alguna manera no ha sido educado para entender cuál es la importancia de este mar y cuáles son las importancias de los intereses marítimos argentinos. No obstante que son muchísimos, y para abreviar al respecto, los intereses marítimos argentinos no son otra cosa que los intereses argentinos en el mar, que son vastísimos, que cruzan infinidades de cuestiones del quehacer argentino, que es una fuente inagotable de trabajo, que lamentablemente nosotros no nos enfocamos y no aprovechamos de ellos en un montón de cosas. La explotación de los recursos vivos, el caso de la pesca, la explotación de los recursos no vivos, y en infinidades de actividades conexas a esa actividad que van relacionadas a la marina mercante, a la construcción naval. Y bueno, obviamente es muy difícil explicar muchas veces a una sociedad que está criada de espaldas al mar cuáles son las importancias de esos intereses marítimos. Entonces el argentino medio generalmente desconoce qué es el mar, y es muy difícil muchas veces explicarle todo lo que el mar da, todo el valor que tiene ese mar, y bueno, y todo el desarrollo que uno puede tener de ese mar. Sí, el mar termina siendo para la mayoría, por ahí es un lugar de una playa y la postal del puerto del Mar del Plata, ¿no? Pero justamente en los últimos meses, o en los últimos, diría 2 años, se empezó a dar un poco más de importancia o de trascendencia mediática a la intrusión de barcos pesqueros sobre las 200 millas argentinas,
y la falta de controles. ¿Esto se debe a falta de una política, a falta de recursos? ¿Alguna vez se cubrió ese tipo de control sobre las millas argentinas? Esto, mira, el tema de lo que ocurre en la zona, en el límite exterior de la zona económica exclusiva argentina, que son las 200 millas, es un problema de muy larga data. No nace estos últimos años, sino que ya desde el año 76, cuando estaban las flotas extranjeras, cuando realmente se tomó conciencia de la importancia geoestratégica de ese mar argentino. Permítanme esta disgregación de llamar Atlántico Argentino, que en realidad es el Atlántico Sudoccidental. Ya en el año 76, cuando dio lugar al primer informe de la expedición Shackleton que hicieron los ingleses, ahí se tomó conciencia de qué es el valor de ese Atlántico Sudoccidental, no solo con la pesca, sino también con la posibilidad de explotar en los recursos no renovables, como el petróleo y el gas. A partir de ese momento, bueno, no casualmente, 6 años después, estábamos con un conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña. Un conflicto que, a mi entender, aún hoy mantiene mucha vigencia. Y bueno, es parte de esta problemática del no entendimiento de los intereses marítimos. Sí. Sí. Te quería consultar, en eso creo que por ahí ya iba para ese lado, pero esta falta de interés y también es falta de recursos para el control. Obviamente, en el medio hay para debatir a lo mejor un día entero de cosas que ocurrieron. Claro, sí. Al respecto, desde el previo a la batalla de Malvinas y posteriormente a la batalla de Malvinas, en los cuales ocurrieron un montón de cosas que hicieron que por lo pronto la presencia militar en el Atlántico Sur, particularmente el accionar de la Armada Argentina, se ha ido disminuyendo día a día, obviamente por una cuestión de presupuesto, lo cual ha alejado la presencia militar y hoy siendo casi inexistente. Esto obviamente todos los años sabemos que alrededor de 250, 300 embarcaciones, depende de cuán fructífera sea la temporada específicamente del calamar, del índice argentino, que es la especie que se pesca en esas latitudes. Todos los años en el límite de la zona económica exclusiva argentina operan 250, 300 buques, como dije, de otras nacionalidades, donde también subsiste parte del inconveniente que tenemos con Malvinas, donde también los ingleses hacen uso en forma unilateral de la venta de licencias del año 2005, han vendido licencias por más de 20 años, para pescar en aguas que aún mantenemos en litigio. Si bien el Reino Unido mantiene el control de esas aguas por su presencia militar y sus alianzas con las grandes potencias, no debemos olvidar que son aguas que aún están en litigio. Todos los años, desde que comienza la zafra, que es estimativo, pero aproximadamente los primeros días de febrero comienza la zafra de calamar, hasta, dependiendo obviamente de la cantidad del recurso, yo te diría fines de mayo, junio, esa masa importante de buques poteros están pescando en el límite. Cuando los buques del Estado, que en este caso están representados tanto por la Armada como por la Prefectura, no están presentes en el área, bueno, esto es como cuando vos entras vivís con un vecino que tiene un hermoso jardín al lado tuyo y vos tenés aspiraciones de robar los limones. Vos lo mirás, estás 3, 4, 5 días, al 6º día, cuando ves que el vecino no tiene perro y no está en la casa, ¿qué haces? Entrás y te robás los limones. Disculpame por lo burdo de esto es lo que ocurre. Sí, sí. La ausencia de control hace que quienes están en el límite todas las noches
noches durante la zafra, o gran parte de las noches, irrumpan en la zona económica exclusiva nuestra, se lleven los recursos y después son recursos que son descargados en Malvinas y de ahí exportados directamente a Europa, principalmente. No nos hemos, digamos, no hemos de olvidar que el 50% de, por ejemplo, del calamar que se consume en Europa proviene de las aguas del Atlántico sudoccidental, con lo cual no es un dato menor. O lo otro que ocurre es que descargan en buques Reaper, que están muchas veces fuera de las 200 millas y algunas veces dentro también de esta zona económica exclusiva, consecuencia de esta ausencia de control nuestro, la ausencia de presencia. Sí, sí. Descargan, se abastecen, hacen intercambios de dotaciones, de elementos necesarios para seguir navegando, continúan navegando, faenando el recurso natural, y cuando están llenos van con los buques y descargan directamente en los puertos de Europa. Eso es más o menos la problemática en cuanto a lo que es la explotación del recurso de buques de tercera bandera. Del lado nuestro hay una flota argentina, hoy son más o menos alrededor de 90 buques poteros, bueno, que operan en condiciones similares o sea, la operatoria pesquera es idéntica. El problema es que cuando esa flota y el empresario argentino tiene que exportar, se encuentra en una terrible desventaja, por lo cual ese producto no se exporta así como casi entero como se pesca, no le damos valor agregado. Claro. Y lamentablemente, así como lo exportamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos matando mano de obra argentina. Es una realidad a la cual el Estado tiene que sentarse y tomar decisiones serias, que van desde la modificación de la Ley Federal de Pesca a realmente a tomar conciencia de qué es lo que se pierde y la necesidad de que la presencia del Estado tenga su corresponsabilidad en cuanto a la magnitud de lo que realmente estamos perdiendo. No podemos pretender que en una superficie inmensa del Atlántico sudoccidental estemos presentes con una corbeta durante toda la zafra cuando sabemos que eso es imposible. La extensión es muy grande a cubrir, y lo otro más grave es que hoy las nuevas técnicas para evitar el asedio de los buques de la Armada o de la Prefectura hacen que pequeñas flotillas de 15, 20 pesqueros ataquen directamente incursiones sobre el buque que quiere detener a un infractor, lo cual también ocurre un montón de cosas que son riesgosas. No sé si he podido satisfacer tu pregunta con esto. Horacio, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, te quería consultar económicamente cuál sería más o menos el número que Argentina está perdiendo de recursos. Mira, parte del problema que tenemos nosotros al no mirar en el mar es que no tenemos a ciencia cierta cuánto es lo que se pierde por no estar presente. A grandes rasgos te puedo decir que la República Argentina ha capturado, esto que te digo son datos obtenidos tanto del Ministerio de Economía como de otras fuentes de órganos estatales. El sector argentino en el año 2019 anda más o menos alrededor de 800.000 toneladas. Esto es de lo que dice el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Fluctúa, puede fluctuar por dos cosas. Primero por el precio de los productos, que no son tan rentables para capturar y exportar. O lo otro puede ser porque el recurso es más escaso. Para que vos tengas una idea, esto capturado en el 2019 fue mucho menos lo capturado en el 2018. Ya venimos con años con capturas menores. De eso, el 45% de que se captura es merluza, 30% es langostino,
alrededor del 30%, un 12% calamar y un 15% son otras especies, que tenemos muchas otras especies. De esos 800.000 toneladas representan más o menos entre 1.800 y 2.000 millones de dólares. Eso es lo que le representa al Estado argentino. Teniendo en cuenta que el 90% de lo que nosotros pescamos se exporta. Otro de los males que tenemos nosotros. Nosotros no somos consumidores de pescado. Es un tema que también que la política tendrá que sentarse y decir, bueno, a ver cómo incentivamos el consumo de pescado, sobre todo en la situación en la cual nos encontramos y donde vamos a tener una población con grandes carencias alimenticias. Ya las teníamos antes, bueno, a partir de esto, de la famosa pandemia, esto va a ser, todo el mundo sabe que va a ser mucho más grande. De eso que se exporta, bueno, el puerto pesquero Mar del Plata, puertos realmente también se exportan en Madrid, como Rivadavia, Rawson, Peleu, Deseado, Caleta Olivia, Caleta Paula y Ushuaia. Esos son los principales puertos pesqueros. De esos 1.800 millones, entre 1.800 y 2.000, más o menos 1.100 millones corresponde en la pesca del langostino, para que ustedes tengan una idea. En cuanto a las exportaciones, no nos olvidemos que el pesquero es el octavo complejo exportador argentino. Entre esos 1.800, 2.000 millones de dólares que se exportan por año, que es el octavo exportador argentino. Esos 1.800, 1.100 millones más o menos son de langostino, y se importa muy poco, 70 millones más o menos por lo que se importó en el 2019, o sea que, bueno, te puedo confirmar que el 95% de lo que producimos se exporta. El principal exporte, bueno, el principal país es China, seguido por España y Estados Unidos. Pero lo que en cuanto a valor, obviamente depende de la especie que se pesque en importancia, que es el langostino. Obviamente el valor de lo que se exporte va a ser mayor. En el caso tiene un valor de referencia mucho mayor que las otras especies. Y bueno, esos son más o menos los valores en que estamos pescando nosotros. ¿Qué es lo que perdemos nosotros en cada incursión que hacen 50 buques poteros no autorizados en la zona agronómica exclusiva? Y vos, para que tengas una idea, un potero tiene una capacidad de capturarte 50 toneladas de calamar en épocas de buena zafra. En épocas normales, supongamos, 30 toneladas de calamar se lleva por cada incursiones, es multiplicar eso. Eso desde el punto de vista económico, pero la pesca está atada a un montón de aristas que exceden lo económico. Es la cantidad de mano de obra que damos o que no estamos dando, consecuencia de lo que se llevan, la afectación a los derechos de soberanía del Estado argentino. Nosotros hemos tenido un conflicto muy importante con el Reino Unido, Gran Bretaña, y la pesca es un elemento central de la negociación de la cuestión de Malvinas. O sea, hay un montón de cosas atadas mucho más allá de lo económico. ¿Quién es cómo es el esquema de la custodia del mar? Porque aquí nos ha comentado un empresario que estaba como limitado a prefectura y no a la Armada. La pregunta es si está habilitada la Armada para hacer esa custodia y algunos otros organismos para hacerlo, ¿no? Sí, estuve leyendo semanas atrás el comentario. En realidad son 4 los organismos destinados al control de los recursos vivos en la zona económica argentina. Hay una resolución del Consejo Federal Pesquero que es del año 2008, graciosamente es la 1 del 2008, que es parte del Plan Nacional para combatir la pesca ilegal, no regulada y no
no reglamentada, que obviamente deriva de un ordenamiento internacional al cual la Argentina ha adherido. Esa resolución del Consejo Federal Pesquero dice que los órganos del Estado responsables contribuirán al control de la pesca de los recursos vivos, la Armada, la Prefectura, la Fuerza Aérea también, y la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Son los 4 órganos del Estado responsables. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen los recursos para esas actividades? Obviamente van atados a la distribución que hacen los respectivos ministerios. ¿Cuánto decide invertir la Armada? Obviamente hay que preguntarle al Ministerio de Defensa cuánto es lo que invierte en ello, a lo que es prefectura del Ministerio de Seguridad, y de ahí se sacará el componendo de cuánto es lo que se invierte para estar presente en el escenario. La Ley Federal de Pesca habla de que un 20% de lo que se recauda en infracciones y multas es destinado en partes iguales tanto para la Prefectura como para la Armada Argentina. Pero en este sentido quiero ser muy claro. La autoridad de aplicación, o sea, el responsable de la administración de la actividad pesquera, no es ni la Armada ni la Prefectura. Es la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, que es quien generalmente embarca los inspectores de pesca que van a incidir y determinar si realmente el buque potero o arrastrero, que son los que se pescan de calamar, es infractor a la ley de pesca, expresamente con la presencia de la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de Pesca y Agricultura. Para hacerlo breve, la Armada y la Prefectura son los medios que trasladan a la autoridad para que ejerza su ejercicio de su potestad como autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de Pesca, al lugar del hecho. Y por último, en este sentido, quiero dejar algo muy claro que todo el mundo habla muchas veces: la actividad de pesca, y que está en boga en este momento, no es un ilícito. Cuando un buque infractor es encontrado que ha pescado dentro de la zona económica exclusiva argentina sin autorización, es una infracción a la ley de pesca. No está cometiendo un delito. Sobre ese buque, en esas circunstancias, no le caben las penas del Código Penal argentino. No hay delito. No sé si he sido claro al respecto con tantos tecnicismos. Sí, muy claro. Te hago una última pregunta. ¿Vos tenés conocimiento de que se esté armando algún proyecto, algún plan para mejorar el control del lado de nuestro país sobre esta riqueza, digamos? Mira, un paso significativo fue que la Armada le fuera entregado el nuevo patrullero, el OPB, el Arabullar, que fue con quien hizo las capturas de los buques de los meses pasados. Tu pregunta es muy, digamos, abordarla significa trabajar muchas variables y muchas respuestas que empezás a cuestionarte qué es lo que están pensando otros ministerios. Todos los años, o sea, lo primero de todo que tenemos que reconocer es que somos parte de una Argentina, y lo que ocurre en el Atlántico sudoccidental no es muy distinto a lo que ocurre en otros lados de la Argentina. O sea, la Argentina administrada por argentinos, donde somos muy afectos a decir muchas cosas, pero somos muy poco afectos al respeto de la ley y a cumplir con lo que hemos trabajado. Algunas veces falta de recursos, otras veces falta de intenciones. Creo que vivimos en una Argentina donde hay mucha política y muy pocos patriotas. Entonces, muchas veces es muy difícil poder discernir realmente qué intereses estamos defendiendo. Sin olvidar que
en esa zona en particular todavía subsiste un conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña que, por caso, es el conflicto más antiguo del mundo, vigente, y no está en disputa la mayor cantidad de territorio. Parte de ese conocimiento, de ese conflicto, no debemos olvidar que nosotros desde el fin de la batalla de Malvinas al presente, atándome a lo que dice la disposición primera, transitoria primera de la Constitución Nacional, de qué es lo que nosotros reclamamos como territorios argentinos, ya sea soberanía o, digamos, lo que reclamamos nosotros como territorio argentino, estamos reclamando 10.600.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 6.750.000 son aguas. Esto te tiene que abordar de alguna manera, o debería interpelar a la política argentina cuán importante es realmente ese escenario, lo que está ocurriendo en ese escenario Atlántico Sur. Si a eso le sumamos los casi 5.200 kilómetros de costa que tenemos, pero a simple hecho, para que ustedes tengan una idea, de la Argentina continental no llegan a ser los 2.800.000 kilómetros cuadrados. Y nosotros estamos reclamando 10 millones y medio, de los cuales 6.7 y un poquito más son aguas. Solo el pensar eso, uno debería decir, bueno, ¿cómo tengo realmente qué valor tiene de esa dimensión? Bueno, esas son las preguntas que se tiene que empezar a hacer la política y de alguna manera construir políticas consensuadas. Yo creo que es muy difícil en esta Argentina porque, bueno, nosotros tenemos una gonalidad inserta en nuestras propias raíces identitarias, bueno, donde evidentemente siempre estamos confrontando dos modelos de país que nos han constituido como nación y que de alguna manera formaron esta Argentina que no fue. La pesca no está exento de eso. Lo que sí tenemos que preguntarnos realmente qué intereses defienden esa política, por ejemplo, de no estar presente en el Atlántico Sur cuidando los recursos naturales, como creo que deberíamos hacer. Ante la magnitud de lo que tenemos y de lo que nosotros mismos estamos reclamando dentro de la Constitución Nacional, bueno, creo que es hora de sentarse y plantear de por qué no estamos haciendo, no estamos cuidando lo que supuestamente nosotros mismos decimos que nos pertenece. Bueno, Horacio, realmente te agradezco mucho el tiempo, clarísimas tus respuestas, nos quedan un montón de inquietudes que seguramente te vamos a volver a llamar y a desarrollarlas. Héctor, te agradezco enormemente, ha sido un placer dialogar con ustedes en esta mañana de sábado, mate mediante, acá lluvioso en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en lo que pueda de alguna manera dar a conocer a la sociedad a la cual nosotros nos pertenecemos y que sirva de alguna manera a generar cierto debate y que uno pueda hacer un aporte con un sentido patriótico, fuera de todos los intereses. Gustoso, yo estaré siempre ahí para dar respuestas que al menos que mi raciocinio me permite concluir. Un gran abrazo y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, un gusto escuchar a Horacio Terribile, licenciado en Relaciones Internacionales, capitán de navío, retirado de la Armada, por supuesto, en Mar Argentina, y ex director de Asuntos Marítimos de la Armada.